Yo tenía clarísimo cómo quería jugar, cómo quería que se estructurase el equipo, cuáles iban a ser los sistemas predominantes, tanto este 2-3-1 que puede variar luego a 4-2, como el 3-2-1. Entonces, en función de esto, tenía muy claro qué perfiles de jugadores necesitaba. Y quería prácticamente que todas las posiciones estuvieran duplicadas con algunos jugadores que pudieran actuar en 2 o hasta 3 posiciones distintas. A partir de ahí fue elaborar un draft con un seguimiento exhaustivo, con las pocas armas que teníamos en cuanto a vídeos por parte de la Kings League, pero que eran, yo creo que suficientes para saber qué perfil de jugador era cada uno de los que había en el draft. Realicé un informe exhaustivo analizando a todos los jugadores con todos los atributos de cada uno de ellos, a nivel físico, también a nivel condicional, a nivel técnico, y las posiciones donde me podían encajar en cada uno de los sistemas. Y con eso ya tenía un esquema mental de absolutamente todos los jugadores que estaban en el draft y de qué es lo que me podía aportar cada uno. Tenía una serie de objetivos. El primero, que el pick 1 fuera Jacobo, que iba a ser esa punta de la lanza, y tenía claro que iba a ser mi jugador diferencial, y así fue. Conseguimos seleccionarlo como pick 1. Para pick 2 buscaba un defensa diferencial. Un defensa diferencial que actuase como central y que marcase el juego del equipo desde atrás, desde la base, porque debía tener una buena salida de balón. Ahí tenía varias opciones, pero en cuanto nos llegó libre la opción de Alex Masegú, ni lo dudamos y tiramos de él. Pick 3 necesitaba talento. Quería que fuera talento puro. Un jugador que te jugase por fuera, que tuviese desequilibrio, que tuviese desborde, que también tuviese capacidad para jugar por dentro, que se manejase bien en espacios interiores. Este es un punto que necesitaba de todos los jugadores, y por eso fichamos a Beguer, que además lo íbamos a fichar más tarde, pero fue Jacobo el que me dijo: oye, yo conozco a este, vamos a ficharlo ahora antes de que nos lo levanten. Así que el pick 3 fue Pablo Beguer, que luego fue y ha sido y sigue siendo un jugador importantísimo en la Kings League. Pick 4 yo buscaba un jugador que para mí era indispensable, que es esa posición de pivote, de mediocentro, que puede haberse perdido ahora más en la Kings League, pero para mí era un jugador que tenía que ser inteligente, con buen juego de espaldas, con inteligencia táctica también para saber cuándo rellenar espacios, para no hacer más cosas de las debidas, y con buena capacidad de distribución, que te supiese llegar desde segunda línea o que te supiese incluso actuar como central. Ahí el elegido fue Jordi Ross, que probablemente es el jugador más importante del primer split, probablemente junto a Ubon. Ubon es el más mediático, el que más goles marcó, la estrella del equipo. Beguer el más desequilibrante, pero probablemente Jordi Ross era el jugador más importante de aquel equipo. Fue nuestro pick 4. Para el pick 5 buscaba otro jugador que también te pudiese jugar por dentro, que te pudiese jugar por fuera y que tuviese talento. Buscaba talento puro en espacios reducidos. Por eso el elegido fue Cristian Ubon, que también me sorprendió que consiguiese llegar hasta la ronda 5, pero lo salvamos. Entonces ahí, más o menos con el equipo completo, necesitaba completar lo que sería la fase defensiva con un jugador que te actuase tanto de central como de lateral en cualquiera de las dos formaciones. Imaginaos en un 3-2-1 que pudiese jugar de central o en cualquiera de los dos laterales. Ahí el elegido fue Pau ZZ, un jugador aguerrido que nos dio muchísimo durante todo el split, y que en partidos donde tenías que cerrar el marcador no teníamos a nadie mejor que él, porque era gen competitivo que te contagiaba al resto de compañeros, y una intensidad que hacía que atacar por su banda fuera un suplicio. De hecho, en la final, en el Camp Nou, hay momentos donde Gilles Vidal se cambia de banda y en ese momento le digo a ZZ: cámbiate tú con él y acompáñale al baño si es necesario. Pick 7 fue Uriol Boada, que era un perfil de delantero distinto al de Jacobo, también con poderío físico, pero con buen juego de espaldas, que además estaba jugando a un grandísimo nivel en Federación Catalana y se estaba hinchando a marcar goles. Entonces tenía eso que necesitábamos, gol puro y duro, y capacidad también para jugarte en algunos momentos por fuera, o de mandar a Jacobo a jugar por fuera y que él pudiese ser nuestra punta de lanza. Pick 8 fue Xavi Olaechea, que teníamos claro también que nos podía
ser de muchísima utilidad jugando por fuera o en punta de ataque. Una pena que no pudiese jugar la Final Four, se lesionó, pero fue titular gran parte del split y eres otro de esos jugadores que era muy importante para el barrio. Pick 9 era Víctor Barranera, otro de estos jugadores que tampoco tenía tanto protagonismo, sí que se llevó alguna titularidad, pero tenía una calidad espectacular. Es uno de esos jugadores infravalorados que me dio mucha pena que no tuviese mucho más recorrido en Kings League, porque a nivel técnico iba bastante bien, te podía jugar tanto por dentro como por cualquiera de las dos bandas y no tenía una puntita de velocidad muy grande, pero sí a nivel técnico iba bastante bien. Y el pick 10 fue Capilla, que era nuestro lateral izquierdo, uno de los jugadores veteranos del equipo, el zurdo del equipo. Buscábamos con él un poquito más de profundidad. No tuvo todos los minutos que probablemente mereció, pero es otro jugador que desde el banquillo apoyó muchísimo al equipo, que tuvo minutos también en la Final Four, por supuesto, y que bueno, nos daba esa vertiente, esa variante de tener a un tío que te juega por fuera en banda izquierda y que te puede dar esa profundidad. El objetivo de todo este draft era tener a los jugadores preparados para jugar en 3-2-1 en la posición que fuera, o en 2-3-1 o de cierre a 4-2. Entonces todos ellos podían hacerlo. Pau ZZ te podía jugar aquí, te podía jugar aquí, te podía jugar aquí. Cristiano Bon te podía jugar aquí como medio centro, o te podía jugar aquí en banda izquierda, luego en fase ofensiva por dentro. Alex Masegú te podía jugar como central, Jordi Ross te podía jugar como medio centro, también como central, Jacobo te podía jugar en punta, en cualquiera de las dos bandas. Eran jugadores muy polivalentes, teníamos muy claro que no queríamos ser un equipo previsible y eso es lo que conseguimos, que además todos los jugadores tuviesen minutos, que tuviésemos a todos metidos hasta el final, que todos se sintieran importantes y que en el momento clave todos iban a tener su momento para definir esto, que al final este fue para mí el triunfo de un colectivo, el triunfo de un equipo que no solo era humilde, sino que además era trabajador y donde había muy buenas personas. Siempre hubo una leyenda urbana en torno a mi figura y las armas secretas. Se decía que me las sabía o que me las chivaban o que las tenía por ahí duplicadas. Y os voy a contar la verdad, porque tengo que reconocer que me fue bien, tío. Ya está. Las armas secretas había que saber utilizarlas también. Yo le daba muchas vueltas a cómo encontrar la laguna en el reglamento para esos momentos, por ejemplo, de dado, o de cómo aprovechar bien el arma secreta. Por eso algunas veces o siempre se decía que yo tenía mucha suerte con las armas secretas, pero lo que no se sabía es que a mí me habían tocado muchas veces armas secretas que eran bazofia, que eran aquella gol doble de 2 minutos que prácticamente nunca podías aprovecharlo porque no te daba tiempo. Entonces, ante esas situaciones, lo mejor que puedo hacer era guardármelo y decir a mi staff: quedaos ahí y amenazad con darle al botón como si fuera el último segundo, porque si tienen un penalti, tienen algo, que tengan miedo de que tengamos un robacarta o un comodín, y en realidad no vamos a tirarlo. Y en algún momento tiramos en el último minuto la carta, sin tener ya opción de utilizarla, porque ya no quedaban ni 2 minutos, pero simplemente para asustar un poquito al entrenador rival si el partido estaba ajustado. Y había que jugar con eso, con ese juego psicológico de tú no sabes lo que tengo, yo sí sé lo que tú tienes, o igual te piensas que yo sé lo que tienes. También podías sospecharlo durante los partidos, si te venían a apretar un poquito más es porque podías intuir que en caso de que el partido estuviera un poco apretado, que no tenían un buen arma. Si les veías muy resguardados con el partido más o menos igualado, también podías intuir que su arma era potente, que te podían hacer mucho daño. Y bueno, es algo que tenías ahí en la cabeza, que tenías que tenerlo siempre en mente. Si tenías una sanción, generalmente esperabas a que tirasen ellos, y si salía sanción de ellos, pues ellos tenían a un jugador que quitarte, pero tú ya sabías que ibas a jugar 6 contra 6, entonces ibas a quitarles a un jugador o otro jugador. Si ellos no tenían sanción, generalmente a mí me gustaba quitar a un jugador defensivo, porque ellos iban a verse obligados a defender pues sin su mejor baza prácticamente esos 2 minutos,
Y si nos quitaban a un jugador y nosotros también teníamos sanción, pues ahí trataba de igualar quitándoles a su jugador más desequilibrante, al que más daño nos podía hacer en 6 contra 6.